Estamos de regreso en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada. Estás escuchando, por supuesto, RPP, la voz de todo el Perú. 11:08. Entramos a nuestra secuencia de salud mental y crianza. Y seguramente tú que eres padre, madre, ¿no? Y tienes hijos pequeños por lo general, ¿no? De repente has sufrido o se te hace familiar esta escena, ¿no? Dos niños o niñas, o un niño y una niña, haciendo escándalo, peleándose así, entre ellas, una renegando, la otra quitándole el juguete, dame esto, dame lo otro, ¡ay! Se arma un escándalo y un bolondrón y tú te desesperas como padre, no sabes qué hacer. ¿Qué está pasando, no? Hay conflictos entre hermanos durante las vacaciones, sobre todo porque pues, en época de escolar cada uno se va de repente a su salón, cada uno se va al colegio, ¿no? Pero ¿cómo podemos evitar los conflictos entre hermanos, entender los conflictos que hay entre hermanos, sobre todo en niños pequeños, ¿no? Para poder entenderlo y llegar a la raíz del asunto, ¿no? Como hemos estado conversando fuera de micrófono. Tenemos ya en cabina a Maritza Figueroa, doctora en psicología y especialista en temas clínicos. Doctora, bienvenida Siempre en Casa. Muchas gracias, Diego. A ver, soy un papá desesperado, soy una mamá desesperada, que ve que sus hijas, sus hijos constantemente están peleándose por quitarse esto, uno molesta al otro, lo hace renegar, y hay conflictos porque están en la casa ahora en verano, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Cómo soluciono ese asunto? Es mi pregunta, así en general. En general. Bueno, hay un aspecto importante que como padres es necesario recordar. El conflicto es parte del desarrollo humano, el conflicto es parte de la realidad, del intercambio entre personas y también como consecuencia también se da en la vida de los hermanos, ¿no? Claro. Eso primero, el conflicto no tiene por qué tener un efecto negativo, porque el conflicto es la oportunidad para desarrollar cada uno de los niños las posibilidades de manejar una situación en la que los dos compiten por algo o están deseando lo mismo o están en algún tipo de dificultad. O sea, es una ocasión, exacto, una oportunidad para el aprendizaje, una oportunidad para el desarrollo de recursos, para el crecimiento en valores del niño. Suena muy bonito, pero yo me desespero. Ese es el problema. Suena hermoso, es una oportunidad, pero están las dos peleando a cada instante. ¿Cómo lo convierto en oportunidad? Diego, has dado la pauta. La pauta es que son los padres los que se desesperan. ¿No es cierto? Entonces los padres, las madres, los que están allí se desesperan porque pronto escuchan muchos gritos y qué sé yo. Entonces, el primer punto es educar a los padres, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa tiene que educarse el padre? En cosas bien sencillas. Primero, ser conscientes de que mucho grito también los altera, ¿no? Y cuando están alterados, lo que tienen que hacer es recordar que ellos son los formadores. Ellos son los que van a instruir, ellos son los que... Pero no instruir en el sentido de mira la pauta 1, la pauta 2, la pauta... No, sino que con el ejemplo van educando. Claro. ¿No? Y número 2, que es lo más importante, es que el padre o la madre tiene que superar ese estado de tensión que provocan los niños, y a veces es una tensión extrema, porque sí, a veces los niños gritan mucho, o uno está mucho más cansada, o algo pasa, pero nuestra disposición para los niños no todo el tiempo es igual. Pero sí tenemos que recordar que como padres tenemos que dejar esa tensión, respirar hondo, exhalar y comenzar a aproximarnos a la situación. ¿Cómo nos vamos a aproximar a la situación? De manera muy sencilla. Primero, recordar que el conflicto es parte de la vida. Segundo, recordar que se trata de dos hermanos. Y los hermanos son los camaradas preferentes. ¿Por qué? Porque comparten toda la vida humana, toda. Entonces los hermanos son para siempre. Entonces al padre y a la madre le toca saber que tiene que cuidar ese vínculo, porque de cómo se maneja ese vínculo, qué tan cercano lo haces a su hermano o a su hermana, qué tan comprensivo lo haces al niño entre ellos, lo haces a los niños. Va a depender su vida. Va a depender de cómo en el adulto
Claro, ¿no? cuando sean adultos van a estar tan cercanos. ¿Cómo va a ser en el adulto? ¿Van a ser hermanos que siempre se pelean? ¿Van a ser hermanos que se acompañan? ¿Van a ser hermanos que conversan? Tendrán diferencias como todo el mundo, porque todo el mundo tiene diferencias, pero las diferencias los llevan a desarrollo, no los llevan a enemistades, ni a distanciamientos, ni a resentimientos. Qué interesante esto que está diciendo, porque estamos hablando más de educarnos como padres que educar a los hijos. Es que pues, si no educamos a los hijos. Sí, yo lo sé. Estoy diciendo lo obvio tal vez, pero reitero lo obvio, porque nuestros oyentes, nuestros televidentes, tienden más bien, creo yo, voy a generalizar, a desesperarse, a todo lo contrario, a decirte, no, ya deja de hacer esto. Y empiezan, o sea, gritar a los niños está fuera de la mesa. O sea, ponerse en un plan al nivel del niño y tú anda que eso menos. Eso menos. Sí. O sea, ¿qué produce esas cosas? O sea, ¿qué consecuencias hay? Si uno se pone al nivel del niño, el niño ya no identifica quién es el tutor, o sea, quién es la autoridad. O sea, si uno está al mismo nivel del niño, el niño entra a pelear con el papá o con la mamá, ¿no? Y gana, por supuesto. Porque en inmadurez, ellos son más inmaduros, claro, entonces ganan. Siempre. Nosotros bajamos al nivel y ya perdimos, ya, ¿no? Sí, o sea, exactamente. Entonces, el otro punto que es importante que tenemos que recordar siempre como padres es que hemos pensado en una educación en la que el padre es el juez. El padre investiga, analiza la situación y dice, tú estás mal, tú estás bien. A ti te castigo, a ti no. Esto se debe hacer así, la solución es esta. Eso no ayuda al niño. Lo que tenemos que hacer es fomentar en el niño la comprensión de los conflictos, ¿no? La comprensión del problema y la comprensión sobre todo en la búsqueda de soluciones. Explicar, por ejemplo, oye, tu hermano, tu hermana se comporta así por esto. No, que lo diga el niño. ¿Ah, sí? Sí, el niño lo puede decir. ¿Qué pasó, fulanita? ¿Ya? No, entonces, que mi hermano vino, me jaló el pelo, qué sé yo. ¿Y cómo te sientes? Terrible, que no sé qué. Los niños hablan. Claro, o sea, tú le preguntas, ¿cómo sientes eso que te jale? Siento que es malo. ¿Ya? Entonces el otro niño ahí, y tu hermanita dice esto, siente que tú eres malo. ¿Qué pasó? O sea, ¿no? Entonces, propiciar un diálogo también entre ellos o un entendimiento entre ellos. Un entendimiento, porque el entendimiento se da a partir de la expresión de la emoción. Experimenta cada niño, tanto el que golpeó como el que ha sido víctima, entre comillas, de ese desencuentro. El que ha sufrido ese desencuentro. El que ha sufrido. Ahora, si nosotros estamos viendo que los niños se pelean demasiado, entonces lo que tenemos que hacer es conversar con cada niño aparte. Para después poder encontrar ese acercamiento, buscando siempre que expresen lo que sienten y expresen lo que desean. ¿No? Por ejemplo, no, que no me quiere prestar mi juguete, no me quiere dar su juguete. Y está mal que no quiera darte su juguete. Doctora Figueroa, le pido unos minutitos para irnos a escuchar a los anunciantes, pero vamos a abrir líneas para que nuestros oyentes y nuestros televidentes puedan preguntarnos de repente. No de repente, estoy seguro que has tenido estos problemas con los niños. Estamos completamente seguros porque todos los hemos tenido. Llámanos al 212-4100, 212-7165 y gratis desde regiones al 0813-140. Si es que tus hijos se pelean y son dos huracanes en la casa, tal vez aquí te podamos, no tal vez, aquí te vamos a ayudar. Estamos conversando con la doctora Maritza Figueroa, doctora en psicología, especialista en temas clínicos, y regresamos después de una pausa para escuchar a los anunciantes. Ya volvemos en RPP, la voz de todo el Perú. ¿Será que sos un ángel? Pero a veces eso es lo que quisiéramos decir a nuestros hijos, ¿no? ¿Será que sos un ángel? Son un ángel, son angelitos ellos, ¿no? Pero a veces nos desesperan. Y esta paz que nos transmite esta música es la que quisiéramos sentir muchos padres, ¿no? Y para eso, aquí en Siempre en Casa, a través de RPP, la voz de todo el Perú, estamos conversando para encontrar respuestas, digo, ¿no? Y saber cómo lidiar con estos conflictos entre hermanos. Estamos conversando con Maritza Figueroa, doctora en psicología y especialista en temas clínicos. Doctora, voy a repetir las líneas para que nuestros oyentes y televidentes puedan llamarnos y hacernos preguntas. 212-4100, 212-7165 y 0813-140, línea gratuita desde todo el Perú. Y así de rápido ha llegado la primera llamada. Así que vamos a atender a nuestros oyentes. Nos llama Ana desde Comas. Ana, muy buenos días. ¿Cuál es tu consulta para la doctora, por favor?
Buenos días, mucho gusto, doctora. Igualmente. Mi consulta es, mi hijito va a la casa de su prima y en esa casa también va su otra prima de visita. Y cuando lo ve a él, si está compartiendo con su otra prima, le levanta la mano a mi hijo, pues. ¿Quién? Le levanta la mano y él no le hace nada porque él es así. Él tiene 10 años y la niñita tiene 9. Y ayer, por ejemplo, han ido a una fiesta infantil en la cual esa niña que le pega a mi hijo no ha querido ir. No, yo no voy si va Eduardo, dijo. Y se encerró en su cuarto. Y entonces su tía de la niña dice, la próxima, el Eduardo que no vaya, si no la guía no va, dice. ¿Qué cosa? O Sí, sea, ya la tía empezó a decir ya que no vaya. Bueno, sí, Ana, muchas gracias por tu consulta. Estoy seguro que la doctora Figueroa va a resolver o va a guiarnos en este camino tan complejo. Doctora. Bien. Muchas gracias, Ana, por su participación, primero que nada. Y gracias por hablarnos de algo tan personal. Sí, Eduardo es tranquilo y está muy bien que sea tranquilo. Lo que tiene que aprender Eduardo es que no tiene que recibir un golpe, por más que sea una niña pequeña, o sea, un año menor que él, tiene que decirle, no me gusta que me pegues. Entonces, alto, ¿no? Por lo que está mencionando usted, es la niña menor, que es su prima, es una niña que está más bien educada sin límite. O sea, si ella quiere pegar, pega. Si ella quiere poner condiciones excluyendo al primo, pone condiciones para excluir al primo. Entonces, ¿por qué no tiene límites? Porque no se le limita. ¿Quiénes deben ser los que pongan los límites? Los padres. En este caso, hay que conversar con la tía, porque no se puede atribuir esto solo al comportamiento de la niña, sino hay que conversar con esa tía para que ella entienda que la educación de una niña normal, saludable, sociable, útil a la sociedad, que va a insertarse bien en todo ambiente secundario, porque no es solo la familia, es en el único ambiente en que va a vivir, requiere de una educación con valores, o sea, no hay que pegar, no hay que agredir al otro, requiere una educación con límites y normas, no se pega, no se excluye. Y además la tía dice pues que Eduardo no venga, dice la próxima. La tía está fuera de lugar ahí. Ahí tienen que conversar entre adultos, porque al fin y al cabo, como hemos estado conversando, son los adultos los que tenemos que educarnos, ¿no? Y educar así a nuestros hijos. Así es, Diego. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana, por tu llamada desde Comas. Un saludo a Comas, que nos escuchan mucho también en Comas. A ver, doctora, la llamada está entrando. Iba a hacer una pregunta, pero primero son nuestros oyentes. Así es. Primero son nuestros oyentes, así que vamos a atender a María, que nos llama desde Chorrillos. María, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Buenos días. Mire, mi consulta es la siguiente. Tengo una nietecita de 1 año 5 meses y sus padres acaban de tener otro bebé que tiene 4 días de nacido. El problema ha sido que en el momento que hemos llegado a casa, la bebé estaba desesperada por ver a su mamá, y cuando ha visto que la mamá traía un bebé en los brazos, ha puesto una carita pero de sorpresa primero, ¿no? Pero, o sea, yo he notado que ha sido una conmoción para la niña, ¿no? Y eso me ha preocupado mucho, porque después que veía ya en casa instalado, que veía que su mamá le daba de lactar al bebé, cómo lloraba, era una cosa pero de un sentimiento, su miradita, le juro que nosotros no sabíamos qué hacer. O sea, quisiera que la doctora nos oriente qué hacer en esos casos. Por favor, le voy a agradecer bastante. No te preocupes, María, te atendemos, doctora. Bueno, María, primero felicitaciones porque tiene usted 2 nietos y creo que los nietos son lo más lindo. Yo acabo de tener un nieto, así que para mí lo más lindo de la vida creo que son los nietos. y entiendo perfectamente que se sienta apenada por la niña de año 5 meses. Hay una cuestión acá importante, que es que los niños, cuando traen al hermanito, si no han sido previamente informados,
de todo este proceso del embarazo, de cómo va desarrollando dentro de la mamá, va desarrollando un bebé que va a ser su hermanito, que va a ir a un hospital, que después o va a ir a una clínica, que después va a regresar con el bebito ya nacido. Si no se ha explicado esto previamente, los niños sienten, en este caso puede pasar que la niña sienta de que su mamá desapareció y apareció con un niño que le quita a su mamá y se la come. O sea, porque es una niña pequeña. Claro. Entonces, con los niños pequeños tienen otra percepción del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Explicarle que su hermanito, que si se acuerda que la mamá comenzó de pronto a crecer y se puso así, cada vez más grande, con un voluminoso vientre, y que ese era el hermanito. Explicarle eso para que ella vaya... hay que explicarle a través de repente de cuentitos, con ilustraciones adecuadas, con gráficos adecuados a la edad de la niña, cómo es este proceso del embarazo y por qué ese es su hermanito, ¿no? Y que el hermanito está feliz de haber llegado a una casa donde está ella, porque ella es la mejor, ella es la hermanita grande. Entonces hay que comenzar a quitarle el miedo. Lo que tiene la criatura es miedo. Entonces, cuando la mamá da de lactar, la mamá tiene antes, de repente, comenzarle a decir, mira, esto es lactar, cuando tú eras chiquitita también, yo te di de lactar, te quiero a ti. Involucrarla, ¿no? Claro. Ayúdame con esto, pásame la babita. Son estas cosas que hacen que la niña vaya perdiendo el temor de no ser amada. O sea, el niño pequeño, ella es muy pequeñita, ¿no? O sea, 1 año, 5 meses, chiquitita, todavía está con muchos temores, tiene que afianzar bien el vínculo con su mamá. Entonces, la mamá, cuando el bebé está durmiendo, tiene que hacer uso de mucha energía para adecuarse a la necesidad de esta niña de 1 año, 5 meses, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, usted que es su abuelita, y está viendo el evento de la tristeza de la niña, la sorpresa, decirle, oh, hijita, no sé cómo se llama, vamos a suponer que se llama Clarita, tranquila, estás sorprendida, así es la mamá, le da de comer, lo está alimentando cuando era chiquita, o sea, y tranquilo, ahora nos vamos a acercar, mira, tu mamá está bien, tu hermanito está bien. Entonces, para que la niña vaya perdiendo el miedo y sienta también que hay otro adulto responsable que está pendiente y atenta a su cuidado y a darle afecto. Lo que tienen miedo son perder afecto. Claro, importante el apoyo familiar también, pero lo pueden hacer los padres también, el papá también lo puede hacer, lo puede hacer la abuela. Felicitaciones, María, como usted ha transmitido. Y le agradecemos, doctora Figueroa, por haber estado con nosotros. Un gusto. Sus acertadas siempre recomendaciones, ¿no? De acuerdo a su experiencia. Gracias. Son 11:31 minutos. Hemos conversado con Maritza Figueroa, doctora en psicología y especialista en temas clínicos. Ya sabes, ya cómo manejar. Tenemos que aprender los padres, aprender los padres más que los hijos, cómo evitar estos conflictos y cómo manejarlos. Muchísimas gracias, doctora. 11:31, vamos a escuchar el resumen de la media hora, pero quédate en sintonía de RPP, la voz de todo el Perú, porque volvemos con más en Siempre en Casa. Ya regresamos.